Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hablaremos sobre el artículo Construction of an Infectious Horsepox Virus Vaccine from Chemically Synthesized DNA Fragments Plus One. Nosotras somos Dana Blanco, Franci Caviche y Daniela Claro, estudiantes de la Universidad del Bosque del programa Bioingeniería en cuarto semestre. El artículo en resumen habla sobre una de las aplicaciones de las técnicas de la biología molecular denominado el biohacking. Por eso, antes de entrar a hablar sobre el artículo, es necesario saber qué es el biohacking, cómo se desarrolló y cuáles son sus objetivos, para poder así entender a esta comunidad transhumanista de crear a un ser humano perfecto con el apoyo de la tecnología. ¿Qué es el biohacking? El biohacking es una ciencia ciudadana de bricolaje que combina la modificación del cuerpo con la tecnología. El bricolaje es una actividad manual que realiza una persona como aficionada sin recurrir a los servicios de un profesional para la creación, mejora, mantenimiento o reparación en especialidades. Las motivaciones de los biohackers incluyen la exploración cibernética, la adquisición de datos personales y la defensa de los derechos de la privacidad y la medicina de código abierto. ¿Cómo se desarrolló? El movimiento de biohacking comenzó con un proyecto de autoexperimentación, el Cyborg 1.0 de 1998, a manos del profesor Kevin Warwick. Este profesor de cibernética implantó una etiqueta de identificación por radiofrecuencia en su brazo para controlar dispositivos electrónicos. Este primer implante abría las puertas para él, encendía la luz y la calefacción, pero después decidió probar algo más grande. Con el apoyo de unos neurocirujanos, se implantó un multielectrodo para crear una interfaz neuronal, el cual le permitió controlar un brazo robótico que iba a copiar todos los movimientos naturales. Pero no es todo. Años después, Warwick y su esposa se implantaron chips especiales para establecer un sistema de telepatía con otro implante humano a través de Internet. Así, cada uno sabía a distancia qué es lo que el otro sentía. En un futuro cercano, Kevin planea implantar un chip en el cerebro de un hombre paralítico para que él pueda mover su silla de ruedas a su antojo y al ritmo de la mente. Otras figuras importantes en esta comunidad transhumanista incluyen a Amal Grafstra. Él decidió implantarse chips en ambas manos. Estos en particular le van a abrir las puertas de un solo toque. Vulnerarán claves de computadora, guardan datos de computadora y tarjetas y realizan pagos sin contacto. Su último invento es un chip que pone en marcha una almohada de fuego que en manos ajenas no va a disparar. Además, es el fundador de Dangerous Things, que es una empresa que vende implementos para que cada uno se realice las prótesis subcutáneas. Otro personaje es Tim Cannon. Tim Cannon es un sujeto que puso bajo su piel un chip de computadora con un cargador inalámbrico. Así medirá su temperatura y presión arterial. Entonces, si él tiene un día difícil, un programa instalado en su casa va a bajar las luces y le llenará la bañera para tener un descanso relajante. Canon también fundó la compañía Greenhouse Getwear, el cual va a elaborar dispositivos para convertir a las personas en cyborgs. Actualmente, esta clase de implantes de silicona son utilizados con fines estéticos, pero Tim está empeñado en usarlos para transmitir datos importantes del funcionamiento biológico. Y finalmente, Neil Harbinson es daltónico, por ende tuvo muchas dificultades para relacionarse correctamente con los demás. Por eso decidió implantarse un dispositivo en su cerebro que lee los colores y los convierte en un conjunto de sonidos. Después de injertarse el llamado Ivor, él se refirió así como el hombre cyborg. De esta manera nació la comunidad de desarrolladores de software para aficionados que participan en el movimiento de auto cuantificado. Los activistas tecnológicos implantan chips en sus cuerpos para poder mejorar alguna característica. ¿Cuáles son los objetivos del biohacking? Establecer electrónica epidérmica, desarrollar los biosensores y la inteligencia artificial en el ámbito de la atención médica para monitorear a los pacientes en entornos de punto de atención dentro del Internet de las cosas. 2. El interés en rastrear sus actividades físicas y bioquímicas diarias para construir una biblioteca de informática personal con el fin de mantener un estilo de vida saludable o mejorar el rendimiento corporal. 3. Tener una visión para modificar el cuerpo humano y documentar sus experiencias en las redes sociales para la medicina de código abierto. 4. La comunicación entre dispositivos humanos y electrónicos, la autocuantificación y la mejora cosmética. Quinto, aumentar la alfabetización científica como ciudadanos científicos. 6. Participar en el desarrollo de protocolos estándar a bajo costo, investigación y colaboración de acceso abierto mediante la creación de búsqueda individual de investigación.
Durante mucho tiempo se especuló sobre los orígenes de la vacuna contra la viruela, hasta que los datos de secuenciación mostraron similitudes cercanas entre la vacuna virus BACV y una muestra del virus de la viruela del caballo HPXB. Estas cepas de BACV, con capacidad de replicación y adaptadas al ser humano, pueden causar miopericarditis en individuos sanos y son perjudiciales en poblaciones inmunocomprometidas. Por lo tanto, una vacuna viva más segura permitirá su uso más generalizado. Sin embargo, solo se ha identificado y secuenciado una muestra de HPXB, por lo cual se sabe muy poco acerca de sus propiedades biológicas. Este artículo se basa en el estudio de la posibilidad de que un HPXB replicante pueda recuperarse mediante síntesis del genoma y también exhibir propiedades de la vacuna. La síntesis génica ha revolucionado el estudio de microbios. Sin embargo, los postvirus presentan desafíos especiales debido a su tamaño y a la dificultad de las características de clonación. Los postvirus tampoco pueden recuperarse simplemente de las células transafectadas, ya que su ADN no es infeccioso. Lo que se sabe desde hace mucho tiempo es que una célula infectada con un postvirus puede reactivar un segundo, si ese segundo virus se ha vuelto inerte al dañar las partículas o al extraer el ADN. También se puede realizar la reactivación en células que apoyan el crecimiento de diferentes virus auxiliares y reactivados, y luego usar diferencias en el rango del huésped para separar los dos. En este artículo se encontró que un HPXB sintético quimérico replicante con horquillas BACV puede rescatarse de células infectadas con el virus del fibroma de CHOP, SFB, utilizando fragmentos de ADN sintetizados químicamente. Los hallazgos apoyan un mayor desarrollo de HPXB como una nueva vacuna contra la viruela competente en replicación. A continuación, describimos los materiales y métodos empleados para llevar a cabo este estudio. El virus y el cultivo celular. Inicialmente se obtuvieron las cepas previstas como objeto de análisis y posteriormente se cultivaron con condiciones específicas para cada una. Todas las células dieron negativo para micoplasma por reacción de cadena de la polimerasa. El segundo es el diseño del genoma de HPXB quimérico sintético. Este se basó en la secuencia publicada para la cepa de HPXB MNR76 del National Center for Biotechnology Information, cuyo genoma se dividió en 10 fragmentos con el fin de proporcionar suficiente homología para apoyar la recombinación entre los fragmentos cotransafectados. Esto se puede observar en estas imágenes. Se usaron reacciones de clonación y ligadura estándar para ligar las horquillas terminales de BACV en los ITR, que se describen más adelante. Cada fragmento se sintetizó químicamente y se clonó en un plásmido flanqueado por sitios de restricción para ayudar al ensamblaje y proporcionar un mecanismo para distinguir HPXB de otros ortoposvirus. Además, se introdujo un cassette que codifica una proteína que consiste en una proteína fluorescente amarilla fusionada con la proteína guanina fosforibolsiltransferasa, por lo cual los virus reactivados pudieron detectarse utilizando fluorescencia. El siguiente es la preparación de los fragmentos de ADN de HPXB. Para esto, todos los ADN de HPXB se sintetizaron mediante GenArt, suministrados como clones de plásmidos de E. coli. Los fragmentos de HPXB se digirieron libres de los vectores de clonación y se purificaron en preparación para la transfección. Continuamos con la reactivación de virus híbridos BACV HPXB en las células infectadas con SFB. En esta, las reacciones de infección y transfección se realizaron utilizando células de BGMK infectadas con el virus del fibroma de CHOP. Un día después de transfectar las células, los medios se reemplazaron con un medio esencial nuevo y las células regresaron a la incubadora durante 4 días más. Los productos de reacción se analizaron por electroforesis en gel de agarosa, seguro para visualizar el ADN. Continuamos con la reactivación de HPXB en células infectadas con el virus del fibroma de CHOP o SFB. Para esto se realizaron reacciones de infección y transfección donde se usaron fragmentos de ADN de HPXB y se omitió el ADN de BACV. Después de 4 días adicionales de cultivo en men rellenado, las células infectadas se rasparon en el medio de cultivo y el
del virus se liberó utilizando 3 ciclos de congelación y descongelación. Estos virus se purificaron posteriormente en placa 3 veces usando fluorescencia amarilla como criterio de selección. En el análisis de digestión de restricción y electroforesis en gel de campo de pulso de HPXB, los virus se purificaron utilizando gradientes de sacarosa y ADN genómico. Esto separa el ADN que se visualizó con SIBR Goldstein. Para el aislamiento del ADN del virus, la secuenciación de su genoma y el análisis, el ADN del virus se extrajo de 8 preparaciones de virus purificadas en gradiente de sacarosa, usando proteinasa K, seguido de fenol cloroformo. Se determinó la cantidad de ADN y luego cada genoma se secuenció. En la producción de un HPXD recombinante de tipo salvaje, la progenie del virus se cosechó 2 días y los virus no fluorescentes se aislaron usando 3 rondas de purificación de placa bajo agar. Las propiedades de crecimiento del virus y medidas de tamaño de la placa fueron las siguientes. Para medir el crecimiento del virus se infectaron monocapas confluentes de fibroblastos BSC40, ELA, GEL y células Vero con los virus indicados. Las células se recolectaron en diferentes puntos de tiempo y el rendimiento de partículas infecciosas se determinó por ensayo de placa en células BSC40. Para medir el tamaño de la placa, las células BSC40 se infectaron durante 3 días con los virus indicados y luego las células se fijaron y se tiñeron con cristal violeta. Finalmente se obtuvo una imagen digital de cada plato y se determinaron las áreas de la placa. En cada condición se midieron al menos 8 placas por virus en 3 experimentos independientes. El modo intranasal murino de infección por HPXB se compararon ratones de 6 a 8 semanas de edad, los cuales fueron infectados intranasalmente por grupos de 5 con cada cepa. Los ratones se pesaron diariamente durante 28 días y se puntuaron los siguientes signos clínicos: pelaje erizado, dificultad para respirar, movilidad reducida y lesiones de viruela. Posteriormente, todos estos ratones se expusieron por vía intranasal con BACB y se monitorizaron durante 14 días más. Los ratones que perdieron el 25% del peso inicial fueron sacrificados. Como resultado, se tiene que en la estrategia de diseño del SCHPXV, el patrón irregular se detecta fácilmente debido a la secuencia de polimorfismos que diferencian el HPXV del BACB. Estas diferencias de secuencia se ilustran mediante la alineación de los dos virus en la figura 2 en la parte A, donde se hace la comparación del BACB contra el HPXV+ en el fragmento 3. Se dice que dadas las similitudes entre los dos virus, se probó si las horquillas del BACB podrían sustituir los extremos faltantes del HPXV, donde las horquillas rápidas se diferencian con la letra F y las lentas con la S del BACB. Estas se sintetizaron y se ligaron a los fragmentos ITR del HPXV, tanto izquierdo como derecho, utilizando técnicas estándar de biología molecular. También se tiene que gracias a la electroforesis en el campo de pulso, estos virus parecían ser químeras que codifican secuencias sintéticas de HPXV unidas por extremos de horquilla. Se dice que la secuencia iluminada también detectó lecturas que se extienden completamente a través de los telómeros en las horquillas derivadas del BACB, lo que significa que los virus reactivados requieren ambos extremos para producir un virus. El HPXV tiene mayor tamaño en relación del BACB, siendo evidente en las muestras sin cortar, donde también se encontraron ausencia de algunos sitios de BSAL en los clones de HPXV. También se detectaron formas F y S en la horquilla de BACB en proporción de 1.03 más o menos de 0.01 en 8 diferentes reacciones de secuenciación de virus. Como segunda parte se tienen las propiedades de crecimiento del SCHPXV in vitro, en donde las cepas de BACB también producen virus extracelulares que forman placas secundarias más pequeñas. Estos virus no son producidos por las cepas de SCHPXV, por lo que la diferencia entre estos dos no es tan clara, ya que el SCHPXV también tienen o producen virus con envoltura extracelular. Los virus crecieron en medidas algo más bajas en los fibroblastos humanos primarios y las células Vero y menos en las células ELA. El hallazgo de que el SCHPXV no produce placas secundarias puede ser relevante dado que esta propiedad afecta a la virulencia. Como tercera parte se tiene la virulencia y las propiedades de vacuna del SCHPXV, donde los ratones vacunados con DISA 5P-FU de SCHPXV solo estaban parcialmente protegidos de una dosis letal de BACB, lo que sugiere que la mutación de la timidina quinasa atenúa el virus en ratones. La cepa de SCHPXV proporcionó una buena protección en las dosis más altas previas al desafío. Los ratones inoculados con BACB exhibieron síntomas de enfermedad ilustrados gráficamente como pérdida de peso transitoria. En las dosis más bajas de BACB tardó más en provocar la enfermedad. Se llegó a la conclusión de que el SCHPXV puede inmunizar contra un desafío BACB letal y sin causar enfermedad durante el paso de la inmunización intranasal.
En cuanto a la discusión de este artículo, tenemos que el HPXB se asemeja al BACB en muchas de sus propiedades de crecimiento, aunque produce placas mucho más pequeñas, sin las placas secundarias asociadas con el virus extracelular, lo que puede explicar en parte la virulencia reducida. El aumento de la inefectividad y la virulencia de BACB genera que los híbridos BACB-HPXB sean viables, puesto que podrían proporcionar una herramienta para identificar alguno de los genes responsables del virus. La siguiente discusión es que quizás lo más importante es el hecho de que la cepa de HPXB genera protección inmunológica contra el desafíos del virus letal, y si la virulencia más baja en ratones refleja una mejor tolerabilidad en humanos, respalda una mayor investigación como vacuna y vector. También se tiene que el método descrito en este artículo podría adaptarse para ensamblar otros ortoposvirus y posiblemente otros chordoposvirus, si se pueden identificar los virus auxiliares correctos y las líneas celulares de soporte. Esto es oportuno ya que los posvirus son muy prometedores como agentes oncolíticos y se necesitan mejores formas de diseñar estos agentes de manera más rápida y extensa para provocar respuestas inmunes ante humorales potentes, idealmente usando diseños basados en neoantígenos de cáncer personalizados. Y finalmente, dado que la secuencia del virus de la viruela se conoce desde 1993, estudios muestran que es claramente accesible a la tecnología de biología sintética actual, con importantes implicaciones para la salud pública y la bioseguridad. Para terminar, se presentan las referencias. De la primera se obtuvo la información respecto a las técnicas del biohacking y la segunda es la fuente utilizada para el análisis de este artículo. Muchas gracias.